Bienvenidos a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y coméntame. Me encanta leer sus comentarios. ¿Cuál fue el primer cohete espacial tripulado de la historia? ¿El Vostok 1, Apolo 11 o Soyuz 1? Vostok 1. El estrecho de Bering se encuentra entre el extremo noroccidente de América y el extremo oriental de Europa, Oceanía o Asia. De Asia. ¿En dónde se encuentra el famoso Palacio de Versalles? ¿En Portugal, en Italia o en Francia? En Francia. En la mitología griega, ¿quién mató al Minotauro en el laberinto de Creta? ¿Hércules, Perseo o Teseo? Teseo. En geometría, ¿qué figura se genera al cortar un cono con un plano que corta la base del cono? ¿Un círculo, una elipse o una parábola? Una elipse. ¿Cuál es la montaña más alta de la cordillera de los Andes? ¿El Chimborazo, el Aconcagua o el Huascarán? El Aconcagua. ¿Qué imperio ha sido el más grande de la historia? ¿El Imperio Británico, el Imperio Mongol o el Imperio Romano? El Imperio Británico. El metal latón es una aleación del zinc ¿con qué otro metal? ¿Con el cobre, con el oro o con el níquel? Con el cobre. ¿Cuál es el título de la primera película de la saga de Star Wars lanzada en 1977? ¿El Imperio contraataca, una nueva esperanza o el regreso del Jedi? Una nueva esperanza. ¿En dónde se encuentra el monumento natural La Calzada del Gigante? ¿En Escocia, en Irlanda del Norte o en Noruega? En Irlanda del Norte. ¿En qué año fue lanzado el telescopio espacial James Webb? ¿En 2018, 2021 o 2015? En 2021. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿A Myanmar, a Sri Lanka o a Camboya? A Myanmar. ¿Qué estructura celular es responsable de la síntesis de los ribosomas? ¿El núcleo, los lisosomas o el nucleolo? El nucleolo. ¿Quiénes son conocidos como los licántropos? ¿Los hombres vampiro, los hombres serpientes o los hombres lobo? Los hombres lobo. Los montes Urales son una cordillera que atraviesa Rusia y ¿qué otro país? ¿Ucrania, Bielorrusia o Kazajistán? Kazajistán. ¿Cuál de estos animales aún no se encuentra extinto? ¿El dodo, el cuagua o el pangolín? El pangolín. ¿En qué país fueron encontradas las momias de la cuenca del Tarín? ¿En China, en Egipto o en Perú? En
China. Los equinoccios de otoño ocurren en marzo. ¿Y qué otro mes del año? ¿En septiembre, en junio o en agosto? En septiembre. ¿Cómo se llama el árbol que da el fruto de la granada? ¿Púnica, ficus o mangífera? Púnica. Si te encuentras paseando por la ciudad de Évora, ¿en qué país estarías? ¿En Portugal, en España o en Italia? En Portugal. ¿Qué proceso involucra convertir ADN a ARN en las células? ¿Encriptación, replicación o transcripción? Transcripción. Aparte de la banana, ¿qué fruta tiene altos niveles de potasio? ¿El mango, el kiwi o la naranja? El kiwi. ¿En qué ciudad queda la famosa escultura de la Piedad? ¿En Roma, en París o en Florencia? En Roma. ¿Cuántos planetas del sistema solar son más grandes que la Tierra? ¿2, 6 o 4 planetas? 4. La famosa salsa italiana piccata está hecha a base ¿de qué? ¿De naranja, de limón o de maracuyá? De limón. ¿Cuál es la función inversa de la tangente? ¿La cotangente, la arcotangente o la cosecante? La arcotangente. Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete. No te cuesta nada hacerlo y me ayudas mucho. Saludos y bendiciones. ¿Qué país ganó la Copa Mundial de la FIFA del año 2006? ¿Brasil, Italia o Alemania? Italia. Aproximadamente, ¿cada cuánto ocurre el fenómeno de la luna azul? ¿Cada 2 años, cada 10 años o cada 5 años? Cada 2 años. ¿Cuál es el nombre de la famosa feria anual de camellos que se hace en la India? ¿Feria de Jaipur, feria de Pushkar o feria de Udaipur? Feria de Pushkar. ¿Con qué nombre se conoce esta especie de búho? ¿Búho flamulado, búho bengalí o búho cornado? Es un búho bengalí. ¿Cuántas papilas gustativas aproximadamente tiene el cuerpo humano? ¿1000, 5000 o 10000? 10.000. ¿Con qué nombre eran conocidas las deidades vengadoras de la mitología griega? ¿Musas, ninfas o furias? Furias. ¿Quién es el líder del mercado de la computación en la nube? ¿Google, Microsoft o Amazon? Amazon. ¿Cuál es la letra de mayor valor en los números romanos? ¿La C, la D o la M? La M.
¿Qué imperio fue gobernado por el rey Hammurabi? ¿Egipto, persa o babilónico? El imperio babilónico. ¿Cuál de estos animales es considerado una especie porífera? ¿La medusa, los tiburones o las esponjas marinas? Las esponjas marinas. ¿Quién fundó la controversial Iglesia de Cienciología? ¿Charles Russell, Ronald Hubbard o José Smith? Fue Ronald Hubbard. ¿Qué país invadió la Unión Soviética en diciembre de 1979? ¿Afganistán, Irak o Vietnam? Afganistán. ¿Con qué nombre se conoce la escritura antigua de los vikingos? ¿Jeroglíficos, rúnico o cuneiforme? Rúnico. ¿Cuál es el peor pecado que se castiga en el purgatorio de la Divina Comedia? ¿La pereza, la lujuria o la avaricia? La avaricia. ¿Cómo se llama el museo más importante de España? ¿Lumbrera, Reina Sofía o Prado? Museo del Prado. ¿Qué generación serías si naciste en 1964? ¿Generación X, milenario o baby boomer? Baby boomer. ¿Cuántos grupos sanguíneos existen? ¿3, 4 o 6? 4. Cuando los ricos ejercen su preponderancia en un gobierno se le conoce como oclocracia, plutocracia o aristocracia. Plutocracia. ¿Cómo se llama la pirámide más pequeña de Egipto? ¿Keops, Miserinos o Kefren? Miserinos. ¿En dónde vive el príncipe Hamlet en la obra de Shakespeare? ¿En Dinamarca, en Inglaterra o en Escocia? En Dinamarca. ¿Qué rey fue guillotineado durante la Revolución Francesa? ¿Luis XVI, Carlos III o Enrique VIII? Luis XVI. ¿Cuál de estos países su capital no comienza con la letra A? ¿Ghana, Pakistán o Argelia? Pakistán. ¿Qué glándula crea la oxitocina en el cuerpo humano? ¿La hipófisis, la pineal o la tiroides? La hipófisis. ¿En qué año fueron otorgados los primeros premios Nobel de la historia? ¿1895, 1901 o 1910? En 1901. Gianni es el primer nombre del dueño de ¿cuál de estas casas de diseñadores? ¿De Gucci, de Versace o de Armani? De Versace. ¿Quién es el deportista de la imagen? ¿Michael Phelps, LeBron James o Usain Bolt?
Usain Bolt. ¿Qué felino tiene la mordida más fuerte del reino animal? ¿El león, el jaguar o el tigre? El jaguar. ¿Los músculos lumbricales están en qué parte del cuerpo? ¿En las caderas, en las manos o en las piernas? En las manos. Cuando una palabra tiene todas las letras del abecedario se le llama acrónimo, palíndromo o pangrama. Pangrama. La ginefobia es el miedo ¿a qué cosa? ¿A las mujeres, a los doctores o a los animales? A las mujeres. ¿Por cuál de estos países asiáticos no pasa el río Ganges? ¿Por Pakistán, por India o por Bangladesh? Por Pakistán. ¿Cuál es el mineral más abundante en el cuerpo humano? ¿El sodio, el calcio o el fósforo? El calcio. ¿Cuál es el dulce más vendido del mundo? ¿El Snickers, el M&M o el Kit Kat? El Snickers. ¿Cuántas horas hay en una semana? ¿144, 182 o 168? 168 horas. ¿En qué océano habitan los narvales? ¿En el Atlántico, en el Pacífico o en el Ártico? En el Ártico. En la mitología griega, ¿qué monstruo fue derrotado por Odiseo? ¿La medusa, la hidra o el cíclope? El cíclope. ¿Por qué región del planeta se oculta el Sol? ¿Por el oriente, por el sur o por el occidente? Por el occidente. ¿Cuál es la quinta maravilla del mundo? ¿Machu Picchu, el Cristo Redentor o la muralla china? Machu Picchu. ¿Con qué nombre se conoce a este instrumento de viento? ¿Trompeta, tuba o trompa? Tuba. ¿Quién fue el último zar de la dinastía rusa? ¿Alejandro II, Nicolás II o Pedro II? Nicolás II. ¿Cuál es la capital del país Samoa? ¿Moroni, Apia o Suba? Apia. En el arte de la pintura, el cobalto se conoce principalmente como un tipo de ¿qué color? ¿Verde, azul o amarillo? Azul. ¿En qué ciudad se encuentra la escultura de los Beatles? ¿En Liverpool, en Londres o en Manchester? En Liverpool. En la Guerra Civil Española, ¿qué bando resultó victorioso? ¿Los republicanos,
monárquicos o los nacionalistas? ¿Cuál es el río que atraviesa Escocia? ¿El Tíber, el Támesis o el Clyde? El Clyde. ¿En qué ciudad se encuentra almacenada la reserva más grande de oro del mundo? ¿En Londres, en Zúrich o en Nueva York? En Nueva York. ¿En qué ciudad italiana se desarrolla la obra literaria de Romeo y Julieta? ¿En Florencia, en Roma o en Verona? En Verona. El primer módulo de la futura Estación Espacial Internacional se lanzó ¿desde qué país? ¿Desde Rusia? ¿Desde Kazajistán o desde China? Desde Kazajistán. ¿Quién es el tenista con más título de Grand Slam de la historia? ¿Novak Djokovic, Roger Federer o Rafael Nadal? Novak Djokovic. ¿Qué famoso torneo de tenis se celebra anualmente en la ciudad de Londres? ¿Wimbledon, Roland Garros o US Open? Wimbledon. ¿En qué ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional Harry Reid? ¿En Las Vegas, en Nueva York o en Miami? En Las Vegas. ¿Cuál es el sentido más desarrollado del ser humano? ¿La vista, el oído o el tacto? La vista. ¿Quién es el autor de la famosa obra literaria La Divina Comedia? ¿Dante Alighieri, Miguel de Cervantes u Homero? Dante Alighieri. ¿Cuál de estas especies de animales posee 3 corazones? ¿Los pulpos, los tiburones o los calamares? Los pulpos. ¿Qué empresa inventó el primer reloj de pulsera a prueba de agua? ¿Casio, Rolex o Seiko? Rolex. ¿Cuántos días puede aguantar el cuerpo humano sin agua? ¿De 3 a 5 días? ¿De 7 a 10 días? ¿O de 10 a 15 días? De 3 a 5 días. ¿Qué salsa famosa mexicana se hace a base de tomatillos verdes? ¿El guacamole, la salsa verde o el mole? La salsa verde. ¿Con qué término se llama a un lago con pocos nutrientes? ¿Hipereutrófico, oligotrófico o mesotrófico? Oligotrófico. ¿El nombre de la red de transmisión de datos Bluetooth proviene de qué? ¿De un rey persa, de un faraón egipcio o de un rey danés? De un rey danés. ¿A qué velocidad crecen las uñas de las manos al mes? ¿7 milímetros, 3 milímetros o 5 milímetros? 3 milímetros. ¿Qué piedra preciosa rosa es una variante del mineral berilo? ¿La kunsita, la unaquita o la morganita? La morganita.
¿Qué porcentaje del territorio de México fue vendido a los Estados Unidos en 1853? ¿El 30%, el 55% o el 40%? El 55%. ¿Cuántos miembros conformaban la banda de los hermanos Jackson? ¿3, 7 o 5? 5. ¿Cuál es la segunda fase de la mitosis? ¿La profase, la metafase o la telofase? La metafase. ¿Qué tipo de instrumento musical es una cítara? ¿Es de viento, es de cuerda o es de percusión? De cuerda. El planeta Marte posee dos lunas, de nombres Phobos y Caronte, Europa o Deimos. Deimos. ¿Cuál es la carretera más larga del mundo? ¿La Ruta 66, la Autopista Panamericana o la Carretera Transiberiana? La Autopista Panamericana. ¿Cuál es la unidad de medida del consumo eléctrico? ¿Kilovatio, vatio o amperio? Kilovatio. ¿Qué tipo de rayos deja la explosión de una supernova? ¿Rayos X, rayos gamma o rayos ultravioleta? Rayos gamma. ¿Quién estaba en el billete de $5 antes de Lincoln? ¿Alexander Hamilton, Thomas Jefferson o Benjamin Franklin? Alexander Hamilton. ¿Quién es el director de la famosa saga de películas de Jurassic Park? ¿Steven Spielberg, James Cameron o George Lucas? Steven Spielberg. ¿Cuántas caras tiene un dodecaedro? ¿10, 12 o 20 caras? 12 caras. ¿Qué significa desconstruir a una persona? ¿Controlarla, cuestionarla o halagarla? Cuestionarla. ¿Cuál es la moneda oficial de curso legal en Tailandia? ¿El yen, el dólar o el baht? El baht. Sigue poniendo a prueba tu conocimiento en el siguiente video.